Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno volverles a ver. Estamos contentos porque, bueno, yo he tenido el privilegio ya de observar lo que se está haciendo ahí en el baño y está quedando precioso. Se está colocando cerámica de primera, los acabados que este muchacho que está pegándolo, pues es un buen obrero que tiene mano de obra calificada, entonces está quedando muy bonito. Gracias al Señor porque nos va a permitir contar con esos baños preciosos para si Dios lo permite, pues para el ciclo de conferencia. Si todavía hay hermanos que no tienen la volantita, es esta, mira, hermano. Yo sé que a algunos se les repartió la semana pasada, es esta volante con un sobre. Es importante que usted la tenga porque ahí está toda la información. Si usted todavía no la tiene, si no se la han entregado, entonces aquí están los hermanos de servicio en el templo y se la pueden hacer llegar. Levanten su mano si no la tienen. Por otro lado, hermanos, quisiera ver si contamos hoy con el privilegio de tener personas que nos visitan, personas que vienen por primera vez, segunda vez. Si es el caso, me gustaría que levantaran la mano para que los hermanos nos identifiquen y nos puedan saludar. Si hay alguien que nos visita, nos honra con su presencia hoy acá, que levante su mano. Y por último, quiero recordarles a toda la congregación que el próximo sábado 29 tenemos nuestro dispensario médico. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos gozado de los beneficios de ese dispensario y que también algunos familiares o amigos a quienes hemos recomendado han gozado de este beneficio que, gracias al Señor, pues nos permite Él, como iglesia, proyectarnos para presentar de una manera un poco fuera de lo tradicional a las personas el evangelio de la palabra del Señor, ¿verdad? Por medio de este dispensario. Esta semana, este próximo sábado, tendremos siempre diferentes servicios. Va a haber medicina general, que es donde se valoran las enfermedades. También va a haber dermatología para enfermedades de la piel y retiro de verrugas. Yo sé que es una gran demanda la que tiene el médico dermatólogo. También va a haber orientación legal. Miren que estamos abriendo un poco la gama de servicios, ¿verdad? Por si necesita asesoría legal, ¿verdad? Y el corte de cabello. Gracias al Señor contamos también con la presencia de estos muchachos que han bendecido mucho aquí, bajándoles las tejas. Entonces, el próximo sábado 29, recuerde decirle a sus familiares, también amigos, personas que están cerca de usted, para que ellos vengan. Y además de que reciban el beneficio de la salud o de la orientación legal o corte de cabello, también se den cuenta que en esta iglesia practicamos el amor fraterno y que lo estamos recibiendo con el objetivo también de que ellos conozcan al mismo Señor que nos salvó a nosotros. Entonces, el sábado 29, desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, acá en nuestro templo de construcción. Ahora sí, comenzamos con el mensaje. El día de hoy, bueno, sé que algunos de ustedes han podido llevar la secuencia de los mensajes que hemos predicado últimamente respecto al fruto del Espíritu. Al final decidimos plantearlo ya como una serie porque queremos tocar cada una de esos componentes del fruto del Espíritu. En mensajes anteriores ya hablamos de el gozo, de la paz, de la fe, hablamos también de la paciencia y hoy vamos a hablar de la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, es un tema que muchas veces nosotros lo menospreciamos porque a esa característica, a esa virtud del creyente no se le da tanta importancia. Pero hermanos, cuán importante es la mansedumbre que hasta el mismo Señor nos recomendó que fuéramos como Él, que Él es manso y humilde de corazón. Entonces, ahí vemos que si el mismo Señor nos está recomendando imitarlo en ese sentido, quiere decir que la mansedumbre es una cualidad o una virtud que es
importantísima para nosotros los creyentes. Entonces, vamos a comenzar con este mensaje, pero vamos a orar primero, como siempre lo hacemos, pidiéndole al Señor que nos ayude, hermano. Porque nosotros, por nosotros mismos, no tenemos capacidad de entender, pero el Señor, por medio del Espíritu Santo, Él nos da la capacidad de discernir. Así que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, estamos agradecidos porque nos permite reunirnos otra vez. Estamos congregados aquí para edificarnos, pero al mismo tiempo, Señor, para que por medio de esta edificación nosotros podamos honrarte mejor, glorificar tu nombre de mejor manera y comportarnos ante nuestra familia y ante la sociedad como esos creyentes que tú quieres que nosotros nos comportemos, para que los demás vean en nosotros cómo brilla la salvación que tú nos has dado. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje. Ilústranos, oriéntanos, ayúdanos a discernir tu palabra, Señor, para que después seamos instrumentos tuyos, transmitiéndose la obra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos entonces, hermano. El tema de hoy es la mansedumbre, pero siempre hacemos una comparación de la mansedumbre en Dios, o mejor dicho, el componente del fruto del Espíritu en Dios versus ese mismo componente en el mundo. ¿Cómo lo entendemos nosotros o cómo deberíamos de entenderlo nosotros como creyentes y cómo el mundo entiende también estas virtudes? El día de hoy el tema es la mansedumbre. Ese sería la mansedumbre en Dios versus la mansedumbre del mundo. Estamos utilizando como texto clave Mateo 5:5. Les pido por favor que lo busquemos en nuestras Biblias. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Miren, es un versículo corto, pero encierra tanta verdad, hermano. Y sobre todo encierra una promesa de Dios para nosotros, que solo la podemos entender si realmente conocemos la palabra de Dios, porque muchas veces hay personas que han tergiversado este pequeño texto, y cuando dice aquí, porque ellos recibirán la tierra por heredad, entonces ellos dicen, entonces el Señor nos está diciendo que todas las riquezas de la tierra y toda la prosperidad debería de estar en nuestras manos porque somos mansos. No, no es así, hermano. No es así. Ya lo vamos a entender mejor. Nuestro Señor Jesucristo, en ese ministerio singular, porque no hay otro ministerio como el de él, y crucial también, porque el Señor Jesucristo, al realizar ese ministerio, nos permitió a nosotros encontrar la salvación. Si no hubiera venido el Señor Jesucristo a cumplir ese plan redentor, nosotros estaríamos irremediablemente perdidos. No tendríamos capacidad de encontrar salvación, paz con Dios, comunión con Dios. Por creer en el Señor Jesucristo, que nosotros hemos encontrado la salvación. Por creer en esa promesa que Dios les había dado a la humanidad, es que los hombres de la antigüedad encontraron salvación. Ven que siempre es el mismo Señor Jesucristo el que salva. Tanto en la antigüedad, antes de que Él hubiera venido a la tierra a encarnarse como hombre, ya el método de salvación era por medio de la fe en esa promesa que era el Señor Jesucristo. En ese caso, para la antigüedad, estos hombres era una promesa por cumplirse, la que estaban viendo, visualizando en el panorama. Pero en nuestro caso, es una promesa que ya se cumplió, la que nosotros estamos gozando, ¿verdad? Es la promesa de que el Señor Jesucristo iba a venir como Cordero de Dios, que iba a padecer en la cruz del Calvario como sacrificio santo por nuestros pecados, y que ahora nosotros podemos encontrar comunión con Dios por medio de Él. Ese es el ministerio del Señor Jesucristo. Por eso podemos catalogarlo de singular, porque es único y crucial, porque
porque nos da a nosotros la oportunidad de encontrar la salvación. Entonces el Señor en ese ministerio, que fue plenamente visible a favor nuestro, nos dio el mayor ejemplo de mansedumbre para toda la humanidad. Fue justamente en el comienzo de su ministerio cuando en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, él se dirigió a la multitud y dijo estas palabras: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, es seguro que muchos de los que en ese momento lo escucharon no entendieron por qué ese hombre que estaba frente a ellos manifestó esa palabra, porque es seguro también que muchas de esas personas lo consideraban a él como un prospecto para ese Mesías que ellos estaban esperando. Pero el Mesías que estaban esperando ellos lo visualizaban como un hombre que iba a venir a sobreponerse sobre ese imperio romano que los tenía sometidos a ellos. Iba a ser alguien, iba a tener capacidades estratégicas para poder derrocar a un ejército poderoso de ese momento y a un imperio que gobernaba prácticamente la mayor parte de la tierra conocida en ese entonces. Entonces, esta gente, al ver ese prospecto de Mesías que ellos tenían, con esa idea, esa mentalidad de que iba a ser un Mesías guerrero, al escuchar las palabras del Señor Jesucristo, han de haber quedado fuera de base, como decimos acá, han de haber dicho: ¿por qué él está haciendo estas cosas? Porque empezó diciéndoles: bienaventurados los pobres de espíritu. Eso está en el versículo, ahí siempre en el capítulo 5, versículo. Después les dijo: bienaventurados los que lloran. Y después se refirió a bienaventurados los mansos. Como un líder que lo que quería era causar una revolución podría venir con ese discurso. Entonces, entiendo yo que mucha gente no comprendió esas palabras del Señor. De repente algunos se decepcionaron porque no cumplió con las expectativas que ellos tenían sobre ese Mesías que estaban esperando. Más adelante seguro que el Señor trajo a su redil a muchas de esas personas que en ese momento estaban confundidas. Pero nosotros, con la misericordia y el amor de Dios, contamos con las Sagradas Escrituras y por medio de ellas podemos entender a qué se refería el Señor con esto. Y podemos entender también la magnitud de ese ministerio del Señor, la magnitud del cumplimiento profético del Señor, de esa misión de redención que cumplió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, podemos ver al Señor Jesucristo que desde un principio, cuando Él recién comenzó su ministerio, porque cuando estamos hablando de este sermón, el Señor acababa de venir de bautizarse en el Jordán con Juan, y luego pasó por la tentación en el desierto y comenzó su ministerio. Entonces estaba comenzando a emitir esos discursos donde había un público grande, y ahí entonces él empieza a hacer énfasis en este tema de la mansedumbre, de ser mansos. Entonces, analicemos esto nosotros. Si el Señor comenzó su ministerio hablando sobre ese tema, ¿tendrá relevancia para nosotros la mansedumbre? Creo que sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo que sí. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo 29, tenemos Mateo 11, un poquito más adelante, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, la mansedumbre es uno de los elementos del fruto del Espíritu. Ya hemos hablado en los mensajes anteriores sobre esto. Este elemento figura en la descripción que nos da en Gálatas 5, 22 y 23. La mansedumbre viene a ser un resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podríamos entonces, en cierto modo, pensar que la mansedumbre hace referencia a ese comportamiento tierno, con suavidad, comprensible, que nosotros como creyentes deberíamos de manifestar, ¿verdad? Pero en realidad la mansedumbre implica más que eso. Implica tener un corazón humilde, ser considerado con los demás, pero sobre todo, hermanos, la mansedumbre implica ser sumiso a las instrucciones de Dios. Creo que esa es la parte que más nos cuesta a todos. ¿Qué es la mansedumbre entonces? Bueno, algunos diccionarios definen la mansedumbre como ser una persona apacible. ¿Qué es una persona apacible, hermano? Que procura la paz, ¿verdad? Procura estar en paz con todos. También los diccionarios se refieren a que esa persona debe ser educado, comedido, especialmente en el comportamiento con los demás. En otras palabras, las personas mansas son amables, humildes y agradecidos con Dios, y por eso tienen una mente pacífica y se someten al plan de Dios. Eso es lo ideal, ¿verdad? De la persona que ejercita esta virtud de la mansedumbre. Mansedumbre se deriva de la palabra griega prautes, que traducida significa eso, mansedumbre. Y es la que se utiliza esta palabra en Gálatas 5:23 y en muchos de los textos del Nuevo Testamento que se refieren a la mansedumbre. Sabemos que el apóstol Pablo fue uno de los que incentivó o replicó, mejor dicho, porque ya vimos que fue el Señor Jesucristo quien comenzó con el discurso de la mansedumbre, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo replicó ese mensaje, replicó el mensaje para que nosotros, el día de hoy, supiéramos que la mansedumbre tiene una gran importancia para la vida del creyente y para la buena comunión entre los creyentes también. Como les dije, prautes es el término griego y también se utiliza para describir gentileza, consideración, humildad, docilidad. Todo eso está relacionado con la mansedumbre. Ahora, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, mansedumbre la describe como condición de manso, estar en esa condición de manso. Y entonces no nos explica mucho, hay que buscar qué significa manso. Entonces, a manso lo describe de esta forma: de condición benigna y suave. También se refiere a un animal que no es bravo. También es utilizada este término manso para referirse a unas cosas, como por ejemplo, el aire es manso, la corriente es mansa. E igualmente se utiliza ese término manso para referirse a algunos animales que son de ese temperamento, como el ganado lanar, dice aquí, que son sabemos que los animales que tienen lana son las ovejas. También el ganado de cabrío o vacuno. Entonces, vemos que esta palabra tiene una amplitud de uso, ¿verdad? Pero respecto a esa característica del fruto del Espíritu, pues sabemos que la mansedumbre se debe aplicar no solamente en relación con los hermanos, la congregación, siendo tolerantes, teniéndoles consideración, siendo amables,
no dejándonos llevar por una explosión de ira. Pero también la mansedumbre aplica con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Actuando en esa misma condición, pero sobre todo siendo sumisos. Eso es lo que más cuesta. Le recalco eso. No, nos cuesta ser sumisos a Dios, a su voluntad, a sus instrucciones. Entonces, bueno, ya hablamos que también esta palabra se puede enfocar en cuanto al temperamento de algunos animales que escribimos ya en este concepto que leímos del diccionario. Y la Biblia nos hace también ver cómo la inspiración del Espíritu Santo a los escritores de la Biblia les permitió también utilizar el simbolismo de relacionar a los creyentes con este tipo de animales mansos. Sabemos obviamente que nos estamos refiriendo a las ovejas, ¿verdad? Pero miren cómo la Biblia nos menciona este simbolismo, que al Señor Jesucristo lo representa como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí a nosotros podemos entender por qué entonces se utilizó este animal como el animal simbólico para mostrar parte de lo que significa el temperamento de nuestro Señor, ¿no? Porque Él era manso. Y por eso ese era el animal que Dios instituyó en la antigüedad para que fuera sacrificado. Un animal manso, un animal limpio, un animal que no causa daño. Igualmente entonces vemos que este mismo simbolismo se utiliza con los que somos seguidores del Señor Jesucristo, somos ovejas. Todos estos simbolismos representan entonces esa cualidad de la mansedumbre, que es ese elemento del fruto del Espíritu, que lo que expresa es sumisión. Las ovejas son animalitos sumisos, obedientes, fáciles de tratar. Y cuando una oveja está un poquito rebelde, el pastor de la oveja hace su parte para que esa oveja entienda pronto cuál debe ser el camino que debe tomar. Pues así deberíamos de ser nosotros. Porque ¿quién es nuestro pastor, hermano? El Señor Jesucristo. El pastor de la iglesia, hablando de la iglesia de Cristo, ¿no? En la iglesia evangélica Comunidad de Gracia, gloria a Dios, porque Él levantó al pastor Julio para que sacara adelante esta iglesia y que la dirija y la dirija por muchos años más. Pero el pastor de la iglesia en general, la iglesia universal como el cuerpo de Cristo, es nuestro mismo Señor Jesucristo. Él es quien nos guía. Por eso nos dejó su santa palabra. Por eso Él nos predicó tanto sobre este tema de la mansedumbre y de otros temas que el Señor habló, para que nosotros como ovejas sigamos ese caminito, esa instrucción que Él nos ha dado como pastor. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo, en el bautismo del río Jordán, ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Que era el heraldo de Jesús, ¿verdad? O sea, quien venía anunciando al Señor Jesucristo. Él no lo introdujo como ese conquistador que mucha gente estaba esperando que iba a venir, ¿verdad? El Mesías guerrillero, sino que lo introdujo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. Entonces, hermanos, esa naturaleza sumisa del Señor Jesucristo es la que a nosotros nos da pie para entender la importancia de la mansedumbre. Podemos ver otros versículos en donde se resume, pero de una manera muy gráfica,
cómo el Señor Jesucristo practicó esa virtud de la mansedumbre. Vamos a Isaías 53:7. Isaías 53:7. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. En este momento Isaías estaba profetizando lo que iba a acontecer. Pero ahora miremos 1 Pedro 2:23. Ahora Pedro nos cuenta lo que aconteció. Isaías nos dijo qué era lo que iba a pasar, pero Pedro ya nos cuenta lo que realmente pasó. Y ahí podemos ver entonces cómo el ministerio y el sacrificio del Señor Jesucristo fue netamente un cumplimiento profético. Dice 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí ya el Señor Jesucristo estaba sufriendo lo que Isaías había profetizado y se comportó tal como había sido profetizado. El Señor Jesucristo llamó a sus discípulos ovejas. Vamos ahora a Juan 10. Vamos a buscar del versículo 14 al 16. Juan 10. El Evangelio de Juan. Miren lo que manifestó el Señor Jesucristo. Esto salió de su boca, de su voz audible. Expresó esto: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿A quién se está refiriendo el Señor aquí? ¿Saben ustedes a quién se está refiriendo? Nosotros, a la iglesia. A esas ovejas que no éramos de ese redil en el que Él estaba en ese momento, desplazándose y que me estaba conviviendo. Pero como dice aquí, aquellas ovejas también debo traer. Gloria a Dios por lo que ya nos trajo Él, ¿verdad? Gloria a Dios porque tenemos la certeza ya. Quisiera pensar yo que todos los que estamos acá, de que somos ovejas del Señor Jesucristo. Miren lo que dice. Aquellas también debo traer. Ya nos trajo, ¿verdad? Ahora miren lo que dice. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Oímos la voz del Señor, hermanos. Ponemos atención a sus instrucciones. ¿Somos sumisos realmente al mensaje de su palabra? ¿O queremos siempre salirnos con la nuestra? Poniendo argumentos que muchas veces, si los escuchamos de afuera nosotros, o sea, si lo que le quiero decir es esto: a veces nosotros decimos cosas que si se las escucháramos a otras personas dirían, qué barbaridad, esta persona como está de desorientada. Pero cuando nosotros nos decimos esos argumentos, los queremos hacer prevalecer, ¿verdad? Sin darnos cuenta que a veces estamos haciendo hasta el ridículo. Entonces, hermanos, gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo.
al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a ese pastor de la iglesia, porque ahora nosotros somos ovejas de ese rebaño que él recogió, del que en este momento, aquí cuando lo pronunció, dijo que también debía traerlo. Y ya trajo esta parte que está aquí está traída al redil de él. Gloria a Dios. Las ovejas, hermanos, reiteramos, son animales apacibles, sumisos, o sea, pacíficos. Se someten. Nosotros, hermanos, si somos creyentes, renovados por el Espíritu, deberíamos manifestar la mansedumbre, entonces, y deberíamos ser sumisos y útiles al Señor, que es nuestro pastor. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Es usted parte del rebaño del Señor Jesucristo? Qué poquito contestamos. Amén, todos. Amén. Bueno, entonces hablemos ahora de las ideas principales sobre la mansedumbre. Ya hicimos una introducción amplia respecto a cómo el Señor Jesucristo nos hace énfasis en cuanto a la mansedumbre, a lo que representa la mansedumbre, y ahora vamos a destacar algunas ideas principales. En primer lugar, la mansedumbre cuenta con una sumisión a la voluntad de Dios. O sea, si nosotros realmente somos mansos, deberíamos de someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿No creen? A esto se refirió el Señor Jesucristo en ese versículo que leímos en Mateo 11:29, cuando dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor se describe a sí mismo como manso y humilde, y estas características son parte de las características que debería de manifestar alguien que está sometido totalmente a la voluntad de Dios, así como el Señor Jesucristo estuvo en esa posición. Otra idea sobre la mansedumbre que podemos destacar de esto que hemos ido leyendo y conociendo. El que es manso, hermanos, tiene la capacidad de ser educable, o sea, se deja educar, está dispuesto a aprender, a dejar ese orgullo a un lado y abrir sus oídos a la enseñanza, pero no a cualquier enseñanza, sino que la buena enseñanza, la enseñanza bíblica, la enseñanza que viene de este librito que el Señor Jesucristo, que Dios Padre, que el Espíritu Santo actuaron en conjunto para que nosotros tuviéramos en nuestras manos la Santa Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos procurar educarnos constantemente, porque si somos ovejas mansas, tenemos que entender lo que dice Santiago 1:21. Busquemos Santiago 1:21. Dice así: recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ven que es necesario seguir educándonos, recibiendo esa palabra del Señor. Por eso es que la Biblia nos recomienda congregarnos. Por eso, hermanos, es que en esta iglesia hay tanta instancia para que usted se eduque. Vamos a ver si me la recuerdan. El discipulado, formación cristiana, los cultos de doctrina para la vida, ahora los cultos con gracia, que también estamos estudiando material bien bonito. Todas las actividades que se realizan en la iglesia para los caballeros, para las damas, para los jóvenes, para los niños, para las familias, los ciclos de conferencia, que son estudios profundos de algún tema específico. Todo eso, hermano, todo eso es cumplimiento
de esta característica que deberíamos de manifestar cuando ya el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros y está renovando nuestras vidas. Debemos educarnos. Entonces, los que todavía no se han inscrito en el DFC, este año ya lo terminamos, ya pronto va a ser la clausura, pero van a comenzar las inscripciones para el próximo año. Sí, hermano, si usted ya cursó 1, 2 niveles, 3 niveles, pues siga hasta el final. Si no ha empezado, hermano, no sabe lo que se está perdiendo. Pregúntele a los hermanos que ya van adelantito en el DFC, qué ellos sienten ahora cuando saben que en el DFC han podido comprender algunas cosas que estaban en su mente como en una nebulosa, que creía que sí era cierta, que de repente creía que no era cierta, pero que ahora confirmó con la palabra de Dios las verdades bíblicas y ahora ya nadie lo va a confundir. Entonces es importante, hermanos, educarnos. Y también otra idea general que nos lanza este tema de la mansedumbre es que el creyente o quien practica la mansedumbre debe ser considerado. Casi siempre ese término prautes del que hablamos, del griego, que significa mansedumbre, se refiere para demostrar esta cualidad, la consideración, la moderación, la calma, la preocupación, la empatía, o sea, identificarse con los demás, pero motivado siempre por el amor, por ese amor que también es parte del fruto del Espíritu. Todo está relacionado, hermano. El fruto del Espíritu nosotros no lo podemos desmembrar, o sea, quiero resaltar o destacar una de las cualidades y otra dejarla dormida. No, debería de ser una manifestación completa del fruto del Espíritu, o sea, integral, ¿verdad? De todos los elementos del fruto del Espíritu, la que el creyente muestre ante su familia, ante sí mismo, ante Dios, ante la sociedad. El fruto del Espíritu es esa manifestación de que el Espíritu ya renovó nuestras vidas. Tiene que presentarse de forma integral así como les digo, a la sociedad, al mundo, a nosotros y a Dios, por supuesto, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver algunas consideraciones respecto a la mansedumbre hacia Dios. Gran parte de la mansedumbre es aceptar con calma la soberanía de Dios con respecto a una situación. Hermanos, incluso si en este caso la situación que nosotros estamos cursando se convierte en una prueba que nos produce dificultades personales, ser manso es aceptar esas dificultades que Dios permite en nuestras vidas, considerándolas útiles para nuestro desarrollo espiritual. Sé que es difícil pensar así, pero solo podemos lograr llegar a estas aceptaciones de esto que estamos diciendo si realmente hemos depositado nuestras vidas en la mano de Dios, si realmente somos sumisos, si realmente estamos actuando con mansedumbre. También es mansedumbre hacia Dios cuando nos sometemos a Él y obedecemos su llamado a servir en su obra. Hermanos, como una consecuencia natural de ser mansos con Dios, también está el hecho de que nosotros servimos en la obra de Dios. No podemos desligar eso, hermanos. Cada día, en cada momento, cada vez que nosotros leemos las Escrituras, cada prédica que ustedes escuchan acá, cada información que llega a nuestros oídos respecto a la obra del Señor Jesucristo, nos induce a nosotros a colaborar con esa obra. Si no es así, realmente entonces no estamos entendiendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la mansedumbre también nos orienta hacia el servicio de la obra de Dios.
Ahora, respecto con el prójimo, veámoslo desde ese punto de vista. Lo estábamos viendo respecto con Dios, ahora respecto con el prójimo. Bueno, el Nuevo Testamento nos dice sobre la mansedumbre que está estrechamente relacionada con la sabiduría y el crecimiento espiritual para resolver conflictos entre los hermanos. La mansedumbre es importante en la vida congregacional. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales, miren el énfasis que hace aquí el apóstol. Vosotros que sois espirituales, que andan en el Espíritu, que se manifiestan en ustedes las obras del Espíritu Santo, que ustedes pueden proyectar a la sociedad el fruto del Espíritu Santo. Bueno, ustedes que son espirituales, es lo que tienen que hacer con el hermano que fue sorprendido en una falta. Restaurarle un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ven que clara es la Biblia, ¿verdad? Ven cómo se nos muestra a todos pesados en la misma balanza, midiendo lo mismo ante el Señor, porque todos somos imperfectos. Hermano, aunque usted vea a alguien parado aquí en el púlpito, no crea que la persona no tiene lucha, ¿no? Claro que sí. Todos los que estamos aquí, estoy seguro yo de eso, todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, todos tenemos necesidades. Y espero que todos confiemos en el Señor para que esas cargas ya no representen tanto peso para nosotros. Entonces, como ven, la mansedumbre respecto al prójimo es importante para resolver conflictos. También está relacionada con el desafío de tratar con incrédulos. El prójimo también es nuestro incrédulo, no solo somos nosotros los creyentes. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:25. Aquí vemos la forma correcta como nosotros debemos de actuar con un incrédulo. 2 Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ven lo que nos manda la Biblia, que con mansedumbre corrijamos a esos que están perdidos, esos que tienen otros argumentos, otras ideologías, otras líneas de pensamiento que muchas veces son herejías. Tengamos paciencia, con mansedumbre, con empatía, con un buen carácter. Corrijámoslos. No nos ofusquemos cuando ellos nos digan algo que está en contra de nuestros principios y cortemos ahí de bajo la plática. No, tengamos paciencia, tengamos mansedumbre, comportémonos sumisos a Dios, haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Que nos dijo el Señor, hermanos, cuando antes de ascender al cielo, que predicábamos el Evangelio? Lo hace usted. O usted es de esas personas que cuando alguien ya le opone un poquito de resistencia, entonces ya se bloqueó y se va. Esto nos está diciendo aquí que tenemos que actuar con mansedumbre. Porque no sabemos si Dios quiere o le va a conceder a esa persona arrepentimiento por el conocer la verdad. ¿Y cómo va a conocer la verdad? Porque usted se la va a decir. Usted no va a hablar de la Sagrada Escritura, no de lo que usted cree. O sea, no de lo que a usted se le ocurre, de lo que usted cree, sí, porque usted cree en la Sagrada Escritura. Pero no la idea suya, sino que lo que le va a transmitir es la verdad que es la palabra de Dios. Entonces hay que actuar con mansedumbre siempre, hermano, que nos cueste. Aunque encontremos personas complicadas, porque todos los días hayamos personas así.
Ellos tienen que ver en nosotros esa manifestación del fruto del Espíritu. La mansedumbre no es debilidad o falta de convicción. Tenemos que tener claro eso. La mansedumbre no es sinónimo de cobardía. También en la Biblia se relaciona la mansedumbre con valor, con fortaleza, con resolución. Miren el caso de Moisés. La Biblia lo destaca como un hombre muy manso, pero a la vez Moisés estaba listo para entrar en acción en los momentos de dificultad. Ustedes vieron cómo se sometió a la voluntad de Dios, obedeció al Señor y cumplió con esa misión que Dios le dio de rescatar al pueblo del yugo del faraón, ¿verdad? Tratar con esa multitud de personas con tantos problemas y tantas molestias. Era difícil, pero Moisés lo logró hacer. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Por sus propias fuerzas? No, lo hizo porque Dios le permitió ser así, porque el Espíritu Santo estaba actuando también en su vida, así como actuó en nosotros. Moisés confió en el Señor. ¿Usted confía en el Señor? Bien. Entonces es necesario someter nuestra fuerza natural, incluyendo la fuerza de nuestras convicciones también, a la sabiduría de Dios. Sometámonos, hermanos, sometámonos a Dios. Debemos enseñar a otros el punto de vista de Dios y no el nuestro. Todas las herejías que han surgido en contra de Dios y sus principios tienen un empalme. Un empalme me refiero a que una unión, así un nudo, se hace un nudo que lo dirige hacia una raíz. ¿Y saben cuál es? La falta de mansedumbre. Porque la gente cree en sus ideas y que esas ideas deben de prevalecer, aunque vayan en contra de los estatutos de Dios. Debemos aceptar que las acciones de Dios hacia nosotros mismos y hacia los demás son las acciones correctas. No podemos compartir la verdad o la corrección por la fuerza, intimidando a que los demás lo acepten, como lo hacen, digamos, esas religiones islámicas, ¿verdad? Así que son religiones que no son por convicción, o sea, la gente no la practica muchas veces por convicción ni por conocimiento, sino porque se las inculcan a la fuerza, ¿no? Tenés que comportarte así, tenés que vestirte así, tenés que hablar así. Si no, ya sabes lo que te espera. No es así, hermanos, eso no es mansedumbre. Debemos ser respetuosos, compartiendo la verdad con un espíritu de amor. Miren lo que dice Efesios 4, del 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con amor, en amor. Vemos entonces la actitud, ¿verdad?, en la que nosotros debemos comportarnos como parte de ese cuerpo de Cristo que somos, ¿verdad? Somos parte de la iglesia. Entonces, en resumen, respecto a este tema de que la mansedumbre no es debilidad, podemos decir que actuar con mansedumbre no significa que no seamos enérgicos en nuestras convicciones, o sea, que no defendamos nuestras convicciones. Más bien lo que significa es que debemos de actuar bajo la sujeción de Dios y por eso llegamos a la conclusión de valorar a las personas con las que estamos compartiendo la verdad y por lo tanto lo vamos a tratar con mansedumbre.
La mansedumbre es una actitud interior, no tanto una acción exterior. Si vemos Santiago 1:21, él expone la actitud gentil que nosotros tenemos que tener con Dios. Dice, por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De nuestra actitud hacia Dios, ¿verdad? Internamente nosotros debemos estar convencidos de que lo que nos conviene es estar sometidos a la voluntad y a la soberanía de Dios, a su palabra, a crecer en el conocimiento de su palabra. Y por medio de eso, entonces, nosotros vamos a mostrar exteriormente el hecho de que ahora nosotros practicamos la mansedumbre. La mansedumbre en Dios, como el tema central es la mansedumbre en Dios versus la mansedumbre en el mundo. Vamos a ver entonces, ya después de que hemos hablado sobre todo a lo que nos hemos referido de la mansedumbre, ¿cómo debería ser entonces la mansedumbre en los creyentes, la mansedumbre en Dios? Debería ser un rasgo esencial y una característica de los creyentes, los seguidores de Jesús. Porque cada creyente es nacido del Espíritu que mora en él. El Espíritu mora en nosotros, la mansedumbre se debe manifestar. La ira humana es pecaminosa casi siempre. Por eso es que la palabra de Dios nos advierte en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis. Pero a la vez dice, aborrecer lo malo en Romanos 12:9. Dios es nuestro ejemplo de perfecta mansedumbre combinada con la firmeza. Jesús es manso y humilde, ya lo vimos. Y no por eso él era indiferente hacia lo malo. Él actuó cuando debía de actuar de forma enérgica. Por ejemplo, cuando encontró los mercaderes profanando el templo, que era la casa de Dios, ¿verdad? Él actuó enérgicamente. La mansedumbre como parte del fruto del Espíritu se relaciona estrechamente con nuestro testimonio efectivo de Cristo. Un creyente desconsiderado puede alejar del reino de Dios a alguien que está perdido. Por nuestras malas actitudes, hermanos, podemos espantar a las personas más bien. Por eso la mansedumbre debe prevalecer en nosotros que somos creyentes. Un creyente amable, considerado solo por su comportamiento, hará que el impío se avergüence de las malas palabras pronunciadas contra él y va a hacer que ese impío sea traído a Cristo por testimonio de que de su mansedumbre, sin necesidad de predicarle con palabras, con actitud amable, con esa actitud de mansedumbre, siguiendo la orientación que Dios nos ha puesto para seguir. Así entonces nosotros lograremos que otras personas también vean, conozcan a ese Señor que cambia vidas, ese Señor que restaura, ese Señor que nos hizo nacer de nuevo. Ahora veamos la mansedumbre en el mundo. El mundo nos enseña una mansedumbre limitada, condicionada a los gustos y a las necesidades. Por ejemplo, en el mundo nosotros escuchamos, debe ser manso, pero no menso. Yo creo que desde que estamos niños, nosotros nos damos cuenta de esa expresión y miren cómo son de incisivas estas expresiones, que las tomamos como verdades. Desde niños nos programan a ser intolerantes, que no aceptemos lo que vaya en contra de nuestros gustos. También en el mundo nos enseñan, quien pega primero pega dos veces. Todos conocemos también esa expresión, ¿verdad? Ese pensamiento nos induce a ser violentos antes de permitir que en un conflicto la otra parte se manifieste. No hay espacio para el diálogo, sino que ataquemos, seamos violentos primero para que el otro no nos afecte, en lugar de dialogar.
de permitir la resolución de los problemas sin necesidad de violencia. Eso nos enseña el mundo. El mundo nos dice también que los derechos de las personas deben de prevalecer a toda costa. Eso lo estamos viviendo en nuestras sociedades, ¿verdad? Existen muchos que quieren respeto obligatorio a lo que ellos llaman derechos y no se quieren sujetar ni a la ley moral ni a la ley de Dios. Quieren que nosotros los respetemos. Esa es la forma de actuar de ellos. De ahí hay cero mansedumbre. Eso es lo que el mundo enseña. La mansedumbre es falsa en el mundo. El mundo nos enseña que es mejor pedir perdón a pedir permiso. ¿Han escuchado también la expresión, verdad? Nosotros desde niños venimos escuchando eso. Con el gobierno es mejor pedir perdón que pedir permiso. No es así. No es así. Ese planteamiento da por hecho que para cumplir un cometido, entonces nosotros debemos actuar con rebeldía a la autoridad, evadiendo sin ninguna restricción las leyes. No es así. El mundo nos enseña y nosotros lo creemos. Pero ahora que estamos en Cristo, hermano, no podemos seguir actuando así. El mundo nos dice, soy así, así nací, así me moriré. Es una canción ahí, cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo terminaba algo. Así nací, así me moriré. Así que si me querés aceptar, aceptame. Si no, yo no voy a cambiar. Eso es lo que dice el mundo. Intolerancia. Pasar por encima de los demás. Esa es una de las herramientas favoritas de Satanás para mantenernos esclavizados al pecado, hermanos. Nos plantea la imposibilidad de cambiar y de actuar diferente. Hermanos, el Señor Jesucristo nos cambia. El Señor Jesucristo nos puede cambiar, así que uno no puede decir soy así, así me moriré. Así nací, así me moriré. No. Hermanos, si usted está en Cristo, usted entonces puede cambiar. El Espíritu Santo va a renovarle su vida. Usted ahora ya no es la misma persona que era antes de creer en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a hablar sobre las recompensas de la mansedumbre. Bueno, en Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Eso está relacionado con Mateo 5:5 que dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero hermanos, aquí no se está refiriendo a eso que dicen los de la doctrina de la prosperidad. Aquí se está refiriendo a esa condición futura en la que vamos nosotros a enfrentarnos y vamos a gozar cuando ya el Señor Jesucristo haga un cielo nuevo y tierra nueva y ahora nosotros habitemos con Él por la eternidad. Y la otra recompensa de la que habla aquí el Salmo 37:11 es aplicable, esa se aplica en todo tiempo, porque dice disfrutarán de mucha paz. Hermanos, si usted es manso, si usted es apacible y evita los conflictos, es lógico que va a tener como consecuencia en su vida la paz, porque no va a tener problemas con los demás, no va a tener problemas con Dios porque tampoco está desobedeciendo a Dios, está siendo sumiso. Entonces, hermanos, dejemos que el Señor obre en cada una de nuestras vidas. El Señor Jesucristo, hermanos, lo está llamando hoy y le dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es el Señor Jesucristo hablándole a usted, ¿no? Confiemos en Él, acudamos a Él, sigamos sus directrices y nos va a ir bien. Con esto finalizamos, hermano, el mensaje de hoy. El Señor le bendiga.